Pioneros en la psicología del desarrollo, Jean Piaget. Esta teoría explica cómo el niño interpreta el mundo a distintas edades. Antes de que se propusiera su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran organismos pasivos y moldeados por el ambiente. Piaget nos enseñó que se comportan como pequeños científicos que tratan de interpretar el mundo, tienen su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno. Etapa sensoriomotora, el niño activo, del nacimiento a 2 años. Etapa preoperacional, el niño intuitivo, de 2 a 7 años. Etapa de las operaciones concretas, el niño práctico, de 7 a 11 años. Operaciones formales, el niño reflexivo, de 11 a 12 años. Teoría del desarrollo cognitivo de Lev Vygotsky. Para Vygotsky no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde se cría. Por medio de las actividades sociales, el niño aprende a incorporar el pensamiento y herramientas culturales como el lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, etc. Se dividen en 5 conceptos fundamentales. Funciones mentales. Son funciones naturales que se determinan genéticamente. Habilidades psicológicas. Se dividen en el ámbito social y en el ámbito individual. Herramientas del pensamiento. Sirven para modificar los objetos, dominar, organizar o controlar el pensamiento y la conducta. Lenguaje y desarrollo. Regula la conducta y el habla interna. Zona de desarrollo proximal. Representa la brecha entre lo que el niño puede hacer solo y lo que logra con ayuda. Influencias socioculturales en el desarrollo infantil. La sociedad y la cultura en las que uno crece influyen en todo, desde los hitos del desarrollo y los estilos de crianza hasta el tipo de dificultades que es más probable que enfrente. Si bien los hitos biológicos como la pubertad tienden a ser universales en todas las culturas, los hitos sociales como la edad en que los niños comienzan la educación formal o se separan de sus padres puede diferir mucho de una cultura a otra. Los estilos de crianza afectivos también varían en función de la cultura. Si bien el estilo de crianza autoritario es el estilo más fomentado en la sociedad estadounidense moderna, otras culturas valoran estilos más autoritarios. La raza y los estereotipos raciales pueden tener efectos perjudiciales en el desarrollo de un niño. A los niños se les enseñan los estereotipos que acompañan a sus razas y las razas de los demás, y esos estereotipos pueden tener una gran influencia en su desarrollo. La raza también está estrechamente relacionada con la clase, y estadísticamente los niños de color tienen muchas más probabilidades de carecer de acceso a los recursos básicos y de experimentar dificultades económicas. Es importante tener presente el concepto de interseccionalidad al examinar las influencias culturales de diversas formas de discriminación en el desarrollo infantil. El desarrollo moral, las teorías y perspectivas históricas. Podemos mencionar a Piaget y su moral, de la que nos habla fácilmente de cómo es la teoría del desarrollo, que dice que la teoría del desarrollo moral de Piaget se encuentra profundamente vinculada a su teoría del desarrollo cognitivo. La moral es valorada como un conjunto de reglas que el menor es capaz de obedecer y comprender en mayor o menor medida, generalmente vinculadas a la idea de justicia. El autor considera que de cara a poder hablar de moral va a ser necesario adquirir un nivel de desarrollo equivalente a los 2 años de edad, equivalente al periodo preoperacional. Anteriormente se considera que no existe la suficiente capacidad mental para hablar de algo semejante a la moral. A partir de dicho punto, el ser humano va a ir desarrollando una moral cada vez más compleja según su capacidad cognitiva. Se va haciendo mayor y con capacidad para que el pensamiento abstracto e hipotético. Así, la evolución de la moral depende de las propias habilidades cognitivas. Para ir avanzando es necesario ir reorganizando y añadiendo información a los esquemas previamente existentes, de tal manera que se pueda desarrollar un conocimiento cada vez más profundo y a la vez crítico con la consideración que merece un comportamiento determinado. Si bien la teoría del desarrollo moral de Piaget no es en la actualidad la mejor considerada, lo cierto es que sus estudios sirvieron de inspiración e incluso de base para el desarrollo de otras muchas. Ello incluye la teoría de Goldberg, probablemente una de las más conocidas. Como unas pequeñas consideraciones sobre esto es que discernir en torno al desarrollo afectivo es tema complejo tanto en su conceptualización teórica como en las estrategias para estudiarlo y analizarlo. Su dificultad radica en que los efectos son sentimientos, emociones que no siempre pueden ser observados o expresados para los otros. Como diría Bajin, uno puede ver su comportamiento afectivo del otro que éste no ve, como su imagen corporal entera, ya que la persona lo ve desde adentro hacia afuera. Este mismo sentido, existen afectos que uno no puede ver del otro, ya que son internos y sensitivos, únicamente se percibirán o conocerán en la medida en que la persona comparta su mundo interno. Sin embargo, observar el proceso afectivo en su relación indisoluble con otros procesos psicológicos permite comprender e interpretar de forma holística esos fenómenos.
Esto significa considerar que en todo proceso psicológico están presentes y entreverados tantos elementos cognitivos como afectivos, en formas de relación móviles y complejas, en las que no puede haber reducciones simplistas ni mecanicistas del predominio de uno sobre el otro. A partir de concebir en ese trabajo al sujeto como una persona activa en su propio desarrollo, atribuyéndole importancia a la cultura, así como el papel de los otros en la co-construcción de los afectos. Consideramos que la teoría sociocultural responde ampliamente a ese planteamiento y permite seguir desarrollándolo. Recuperamos el planteamiento de Vygotsky, aunque se reconoce que por lo prematuro de su muerte no dejó claro varios conceptos con la conciencia y el control, ni explicó con profundidad algunos procesos psicológicos, por ejemplo, la internalización. Como el niño ejecuta una tarea bajo la guía de otro, el mismo desarrollo de la afectividad, sin embargo, sus principios teóricos permiten investigar sobre esta línea, toda vez que explica. 1. Como la adquisición de un conocimiento o de una habilidad deviene de un proceso de interacción social. 2. Que la participación activa del sujeto es un aspecto indispensable en la construcción de su conocimiento y afectos. 3. Que la relación con un otro juega un papel importante en el desarrollo psicológico. Y por último, 4. Que los procesos de actividad del sujeto realizados en un plano externo se internalizan, iniciándose así el proceso de autorregulación. El papel de la familia en el desarrollo psicológico a lo largo de la historia. Ha sido fundamental a lo largo de la historia la formación de identidad, las relaciones interpersonales, etc. A lo largo de diferentes épocas y culturas, el concepto de familia ha variado, pero su influencia en el desarrollo ha sido constante en sociedades tradicionales, donde se transmitían normas, valores, que pasaban de generación en generación. En tiempos modernos, esto ha evolucionado en diversas estructuras familiares. Los estudios han demostrado que un entorno familiar cálido y afectuoso contribuye al bienestar emocional de los niños. La evolución de la psicología del desarrollo adolescente ha experimentado una evolución significativa a lo largo del tiempo, desde las primeras teorías hasta enfoques más contemporáneos. Las teorías iniciales se concentraban en descripciones y observaciones de cambios físicos y emocionales. El pionero Stanley Hall en el siglo XIX describió la adolescencia como un periodo de tormenta y estrés emocional. La teoría de desarrollo cognitivo es obra de Jean Piaget. Propuso que los adolescentes desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta y lógica. La teoría del desarrollo psicosocial es de Erik Erikson, donde los adolescentes buscan establecer una identidad coherente y desarrollar un sentido de sí mismo. El desarrollo moral es de Lawrence Colbert, donde el adolescente progresa en diferentes etapas de razonamiento moral basado en obediencia y castigo, donde da sentido de justicia y principios éticos. El enfoque contemporáneo es incluir aspectos como la influencia de redes sociales, la tecnología y multiculturalidad, también la diversidad de género. Desarrollo emocional. Las emociones son parte fundamental a lo largo de nuestra vida, ya que influyen en nuestras acciones, decisiones y relación con los demás. A lo largo de la historia, diferentes teorías han intentado explicar el origen y la naturaleza de las emociones. Una de las teorías más influyentes en el desarrollo de las emociones es la teoría de las emociones de Vygotsky. Fue un psicólogo ruso del siglo XX que realizó importantes contribuciones al campo de la psicología del desarrollo. Según Vygotsky, las emociones no son simplemente respuestas automáticas a estímulos externos, sino que son construcciones sociales que se adquieren a través de la interacción con otras personas. En su teoría, él destaca la importancia del lenguaje y el pensamiento en el desarrollo de las emociones. Para él, el lenguaje juega un papel fundamental en la adquisición y expresión de las emociones. A medida que los niños aprenden a comunicarse verbalmente, también aprenden a identificar, nombrar y expresar sus propias emociones. El lenguaje les permite compartir sus experiencias emocionales con los demás y comprender las emociones de los demás. Además del lenguaje, también enfatiza en la importancia del pensamiento en el desarrollo de las emociones.
Según Vygotsky, las emociones están estrechamente relacionadas con el pensamiento y la capacidad de reflexionar sobre nuestra existencia. Por otro lado, Sigmund Freud sostiene que los niños de 3 a 6 años pasan por una etapa de transformación afectiva fundamental, a la cual llama complejo de Edipo. Además, Melanie Klein manifiesta que el juego infantil es un lenguaje que sirve para expresar lo inconsciente a través de la fantasía de los niños, mediante el juego. El concepto de identidad hace referencia a la experiencia de continuidad. La identidad es precisamente esa experiencia de continuidad a través de las transformaciones del tiempo y las circunstancias. Cuando se relacionan con los hijos y realizan sus funciones, los padres ponen en práctica una táctica llamada estilos educativos, prácticas de crianza o estrategias de socialización, con la finalidad de influir, educar y orientar a los hijos para su integración social.